Honorable representante Oscar Darío Pérez, muy buenos días. Ministro, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos. Bueno, ya oímos de la senadora María del Rosario Guerra que la nueva concepción de desarrollo económico es tan comprensiva que le cabe todo, que ahí cabe la salud, la educación, la tecnología, el deporte, todo cabe en el desarrollo económico y entonces por eso la ley del plan no puede llamarse plan de desarrollo económico o salvo que pues ya la noción de desarrollo económico sea tan comprensiva que desarrollo económico no signifique nada. De manera que en ese sentido las pensiones también pasan a ser parte del plan de desarrollo económico. ¿Qué contiene la llamada ley del plan en materia pensional, representante? Bueno, ministro, pues yo debo comenzar por decirle que así ha sido la ley del Plan Nacional de Desarrollo, no de desarrollo económico. Ley del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es lo que se estila? ¿Qué es lo que reza la Constitución y la ley que debe contener una ley del Plan Nacional de Desarrollo? Pues debe contener todo lo que corresponde a un programa de gobierno por el que la gente votó. Entonces, no es una ley específica de un tema en particular, sino que es un recorrido sobre todos los temas. Pero ese recorrido lo hace de tal manera que no necesariamente tiene que ser que reemplace al resto del Congreso, porque tampoco puede uno llegar a introducir en la ley del plan tantas temáticas y en tanta profundidad que los ministros y el mismo gobierno de turno, sea cualquiera, aproveche la ley del plan para incorporar las reformas que por la vía ordinaria o no le han salido o están en trámite. Entonces, sobre ese entendido, pues en materia pensional habían cerca de unos 8 o 10 artículos, si no recuerdo mal. Había un artículo que hablaba de la no concurrencia de las dos pensiones, es decir, para aquellas personas que tenían una pensión por invalidez y otra por vejez. El artículo que traía el plan, que ya se eliminó, determinaba que la persona no tendría derecho sino a una pensión la que más favorable le resultara. Eso ya fue eliminado del articulado y se dejó para el proyecto de pensión propiamente dicho. Obviamente que la propuesta que traía el plan era respetando los derechos adquiridos, pero no, como al eliminarse, pues el comentario ya es un poco, digámoslo, vacío. Había otro artículo que ese sí pasó, que es el piso mínimo de protección social. Esto básicamente se refiere a las personas que trabajan por horas, que trabajan en los campos, más que todo hacia los campesinos o hacia las personas de labores manuales, que lamentablemente por ellos nadie cotiza, por ellos nadie se preocupa. Entonces el gobierno nacional, en aras de aumentar la cobertura en materia pensional, que es supremamente baja, no llega a niveles del 20%, es decir, el 80% de la población nunca podrá aspirar a una pensión. Para ellos se les incorporó un concepto de que el patrono paga un 15% y eso se convierte en seguridad social en salud, riesgos laborales y igualmente en pensión a través de los BEPS. Y como siempre es la filosofía de los BEPS, por cada peso que ahorre la persona, el Estado le pone un 20% adicional. Hay otro artículo que es el de la promoción de los BEPS. ¿Qué era este de la promoción de los BEPS? Este sí quedó, como el anterior. Es que hay muchas personas que tienen unos saldos en los fondos públicos o privados porque cotizaron en una parte de su vida, pero no alcanzaron la cotización requerida o no y no van a pensionarse. A esas personas hoy
les devuelven esos saldos y se los devuelven a petición. Y cuando reciben esos saldos, pues nosotros no sabemos qué hace la gente con esa plata. Por lo general se va al gasto ineficiente. Si se fuera a un negocio o a alguna actividad productiva, pues vaya y venga. Entonces aquí se da la opción que por espacio de 6 meses, la persona tome una decisión. Si lo traslada a BEPS y por cada peso que traslade le dan el 20% más, el Estado le suma 20% más, y eso le daría derecho a una renta vitalicia, más no una pensión, una renta vitalicia, un sistema de protección a la vejez, para que cuando cumpla la edad le devuelvan vitaliciamente, es decir, hasta que se muera, una renta que puede no ser igual al salario mínimo, seguramente no lo será, pero podrá ser 300, 400, 500 mil pesos de hoy, que le sirven mucho a una persona, y eso le da una garantía de una vejez más digna. No como hoy que recibe un chorrito corto, lo dedican a un viaje, a una rumba, a un carro, y hasta ahí llegó su expectativa de tener una pensión o una vejez asegurada. También hay un artículo que habla del pago de incapacidad superior a 180 días, ese también desapareció, y otro artículo que había, ese sí quedó, que es el de la financiación de obligaciones pensionales con recursos del FOMPET. Ese es que los municipios, que son los que tienen recursos en el Fondo de Pensiones Territoriales, puedan de ahí sacar recursos para pagar deudas o bonos pensionales con el magisterio o con otras entidades públicas, porque tenía esa inflexibilidad. Entonces, digamos lo que ese es como el recorrido que había en materia pensional, faltando aquel artículo de los traslados express de un fondo a otro, que desde la primera ponencia se sustrajo de la ponencia por los motivos fiscales que todos conocemos, que Colfondos dijo, Asofondos dijo que valía 50 billones y el gobierno nacional dice que vale entre 20 y 30 billones, que era aquel sistema que le permitía, aún faltándole menos de 10 años para llegar a la pensión, hacer unos traslados de los fondos públicos, privados a públicos o viceversa, y por la razón de que no tuvo la doble asesoría en el momento de que decidió irse a un fondo privado y que ve que su pensión va a quedar disminuida respecto del régimen de prima media. Eso es más o menos en materia pensional lo que había, lo que quedó y lo que se excluyó. Bueno, representante, ¿y lo que quedó cuánto vale? A ver, lo que quedó cuánto vale. Vamos a mirar lo que quedó. El Fondo de Protección Mínima, ese es un fondo que lo va a aportar el patrono de un 15%. El Estado está hoy, digamos, de cierta manera invirtiendo. Algunos otros dicen que gastando 40 billones de pesos al año en subsidios a las pensiones. Eso no es tan exacto. Recuerde usted, doctor Londoño, que el sistema desde el año de 1967, que nació con una cotización muy bajita del 4,5%, cuando las circunstancias ameritaban que era cerca del 10%, ese sistema nació cojo, porque tenía que aportar tripartitamente el Estado, el patrono y el trabajador, y resulta que el Estado nunca pagó. Entonces el Estado hoy puede que de los 40 billones una buena parte sea subsidio, pero la otra parte es una deuda, es un pasivo, porque nunca pagó. Y después el Seguro Social administró esos recursos como si fuera un bazar. Acuérdese que hasta dueño de Foncolpuertos fue el Seguro Social, y de ACES, y de una compañía de seguros, y dueño del Banco Central Hipotecario, y dueño. Esa plata la dilapidaron como si nunca la gente se fuera a poner más vieja. Se les olvidó que uno cada día que pasa por lo general se pone más viejo. Entonces esos recursos no alcanzaron, y ahora del presupuesto nacional se sacan 40 billones de pesos. Entonces el costo de este sistema alternativo en ningún caso será mayor, doctor Londoño, que lo que le cuesta al gobierno, al Estado, tener una población desprotegida. Mire usted, el programa Colombia Mayor,
que hoy cobija o alberga creo que a 1.870.000 adultos mayores sin ningún tipo de protección, con una suma ínfima al mes, porque realmente se les está dando muy poquito y la propuesta es subirlo y subirlo apreciablemente hasta llegar siquiera a 200.000 pesos mensuales. Hoy creo que son 85.000 pesos al mes. Pues ese programa es todo a cargo del presupuesto nacional. Eso es un subsidio. Eso hace parte de los 79 billones de pesos que en este país se dan en subsidios. ¿Qué es lo que se va a hacer con el piso mínimo? Que los patronos van a tener que desembolsar el 15% para garantizarle una seguridad social, así sea mínima, a esos trabajadores ocasionales o trabajadores del campo. ¿Cuánto va a costar lo del fondo del magisterio? Pues yo no creo que vaya a costar más que lo que hoy cuesta. ¿Qué es lo que se aprobó en el fondo del magisterio que se me olvidó decírselo en la primera pregunta? Hoy los docentes, cuando tienen reclamos ante las entidades territoriales por primas o por cualquier concepto laboral que les adeuden, tienen que acudir a costosos bufetes de abogados que se quedan con una buena porción de esos trámites. Hoy se está diciendo, bueno, todas esas sentencias por mora, paguémoslas. Si es que las estamos pagando por la vía judicial, paguémoslas ya más rápido y sin intereses. Y también se le está diciendo que todo lo que es la liquidación de cesantías y de prestaciones sociales se haga en forma inmediata, que no siempre tenga que acudirse a las vías judiciales. Se me olvidó decir algo, doctor Londoño. Con esos traslados express, si bien las personas no quedaron habilitadas para que, creo que era en 4 meses, se pudieran trasladar de un fondo a otro, a pesar de que le faltaban menos de 10 años, muchas personas lo están logrando por la vía judicial. Están llegando ante los jueces a decirles, señor, a mí me engañaron, me dijeron que me fuera para tal parte y no es cierto todo lo que me pintaron, yo me siento que me engañaron, por favor invalide esa inscripción. Y muchos jueces están aceptando esos argumentos. Bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos un resumen para saber cuánto cuesta eso tributariamente, no, fiscalmente, perdón, quiero ser preciso, y para saber de dónde va a salir esa plata? Mire, doctor Londoño, lo primero, los saldos que se tienen en los fondos públicos o privados, eso no tiene costo, porque ese es un ahorro que el posible pensionado tiene en esos fondos. ¿Qué es lo que se propone? Que esos fondos, esos saldos, pasen al régimen de, digámoslo, a Colpensiones, y que Colpensiones lo vuelva a BEPS, que es una política del gobierno y que tiene una partida en el presupuesto general de la nación, porque no olvide que se le da un 20% más. Entonces yo más que creer que valga, creo que es una inversión maravillosa para que esa persona tenga alguna protección después de que adquiera la edad para pensionarse. Entonces, el costo fiscal que yo le vería a ese proceso sería cero, respecto de que reciba antes Colpensiones unas partidas, unos bonos pensionales que tiene la persona y que los va a convertir en BEPS. Claro que la persona también puede decir, no, yo no voy a convertir eso en BEPS, por favor denme la plata y yo me la gasto. Tampoco tiene costo fiscal, porque al fin y al cabo son sus ahorros. Es más, Asofondos nos dijo que durante el año 2016 o 18 devolvieron un promedio por cada persona que solicitó la devolución de 36 millones de pesos. O sea, no son partidas pequeñas que le puedan garantizar una gotica y no un chorrito chiquito. Ese punto no tendría costo fiscal. El de los docentes, si son sentencias y son mecanismos para liquidar más rápidamente sus prestaciones, pues al no tener que acudir a las vías judiciales, esos recursos de todas maneras se deben, entonces tampoco tendría costo fiscal. ¿Cuál sería el costo fiscal para el Estado? Sería el 20% adicional a lo que podrían, digámoslo, al ahorro que harían las personas. Ese costo fiscal está presupuestado porque hay todo un programa de BEPS
que está en el presupuesto general de la Nación. ¿Cuántas personas lo van a aceptar? No sabría, doctor Londoño, por eso yo no me atrevo a dar una cifra, porque tampoco voy a pintar el país de Alicia aquí, de que estamos en un paraíso que nada costará. Claro que esto tendrá unos efectos fiscales, pero yo lo que creo es que están enmarcados dentro de la política de los BEPS, que está presupuestada y que está en el marco fiscal de mediano plazo. No sabría decir cuántas personas vayan a pasarse. Y con el tema de lo de con el otro tema de lo del piso mínimo, pues quien va a pagar esa cotización del 15% va a ser el patrono. Entonces ahí tampoco vería un costo fiscal distinto a aquel de que al volverlo BEPS, parte de ese 15% entraría dentro de los 20% adicional que le he mencionado tantas veces, y que también en ese caso se aspira, yo no recuerdo la cifra, el Ministerio de Trabajo nos dio la cifra de que un número muy grande de trabajadores se afiliaría, que sería lo que el Estado desearía para que fueran más proporción de pensionados mañana que lo que tenemos hoy. Representante, salió el artículo que permitía el tránsito automático de los fondos de pensiones privados a Colpensiones, porque mucha gente descubrió que estando en los fondos de pensiones o manteniéndose en los fondos de pensiones va a recibir o la mitad o la tercera o la cuarta parte de lo que recibiría estando en Colpensiones, y que se sintieron engañados. Sin embargo, si eso no quedó, los jueces de la República sí siguen haciendo lo suyo y le siguen dando razones a las personas que engañadas se fueron engañadas según su parecer, ¿no? Según su parecer, se fueron, se quieren ir para Colpensiones. Eso va a tener un costo. Eso ha tenido un costo hasta ahora. ¿Eso está cuantificado? Sí, ministro. Ahí sí podemos hablar de unas cifras. Si el artículo hubiera pasado como estaba inicialmente determinado en la ponencia, en la ponencia para primer debate, que se cambió para el segundo debate, si hubiera pasado pleno, es decir, pleno, el costo para el Estado variaría entre 21.3 y 30 billones de pesos, con un escenario más probable de los 30 billones de pesos. ¿Por qué? Por cuenta del mayor pasivo pensional. O sea, habría un mayor pasivo pensional enorme por el traslado a Colpensiones. Se estima que ese pasivo pensional subiría en 27 billones y se anularían bonos pensionales porque también habría en dirección contraria por 11 billones de pesos. Eso tendría unos efectos fiscales pues entre 20 y 30 con más probabilidad de los 30. ¿Qué segundo efecto hubiera tenido ese artículo? Que los fondos privados hubieran tenido que ir al mercado de capitales a liquidar algunas de sus inversiones porque tendrían que devolverle a Colpensiones una suma muy parecida a los 11 billones, entre 11 y 27 billones, lo que realmente hubiera también disminuido el valor de sus títulos, el valor de sus inversiones, y eso sin lugar a dudas repercutiría en el resto de los afiliados que tienen los fondos de pensiones privados. O sea que ese hubiera sido el costo. Ahora, cuando un juez de la República decide darle la razón a una persona de que no tuvo la suficiente información y por lo tanto invalida la inscripción que hizo en el momento que haya sido al fondo privado y ordena anular esa inscripción, automáticamente esa persona pasa a Colpensiones. Para que se deduzca el costo, más o menos hay unas 15, 16 mil demandas, y más o menos el resultado favorable es más o menos entre un 48 y un 50%. Es decir, los jueces le dan la razón más o menos a la mitad de los demandantes. Eso estaríamos hablando de 8 o 9 mil personas que en estos momentos pasarían a Colpensiones.
Ya el valor de esos 8 o 9 mil millones, yo no tengo calculado cuál es el costo fiscal, pero sí tiene un costo fiscal, sin lugar a dudas. Bueno, pues entonces muchísimas gracias, representante, y muchas gracias por la explicación que nos da de lo que debe tener el Plan Nacional de Desarrollo y de lo que no debe tener, porque pues con una interpretación laxa de la significación del Plan Nacional de Desarrollo ahí cabería todo, y la próxima ley del plan no tendría 1.500 o 2.000 artículos, sino 50.000 o 80.000. Y ahí estaría todo el país, todo entero en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que sería el absurdo de los absurdos. Representante Oscar Darío Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Gracias, ministro, un saludo muy especial. Yo hubiera querido dar más cifras, pero realmente cifras que ni el mismo gobierno sabe, es muy complicado pues que uno las vaya deduciendo. Y usted tiene razón, los planes de desarrollo deben marcar es una ruta de un gobierno. Este plan terminó con cerca de 330 artículos, nació con 183 y la verdad no le asiste la razón a la ANDI cuando dice que hay una reforma tributaria incorporada. No, eso es una exageración que yo sí rechazaría, y a la ANDI le gustó el plan de desarrollo en muchos temas, solamente no le gustó en unos artículos que tiene toda la libertad de demandar. Lo propio le pasa a todos los sectores, hay sectores que quedaron felices con unos artículos e infelices con otros. Ese es el destino de todas las leyes. Todas las leyes no le gustan a todo el mundo, pero a mí me parece que este plan de desarrollo está bien estructurado, tiene unas buenas bases, tiene una buena política económica, tiene un buen rigor técnico, un rigor académico, tiene aunque sea variopinto, yo creo que le va a impulsar mucho el desarrollo económico de este país, va a atraer la inversión, y yo pues sí estoy en desacuerdo con esos que lo satanizan de una manera general, y yo pues pienso que aquí vamos a aumentar la potencialidad económica de este país, a ponerla a crecer al 4 y pico %, vamos a darle cumplimiento al tema de la educación con los docentes y con los maestros. El sector de educación es el más preponderante, el sector agropecuario no le va mal, está bien diseñado, minas y energía resuelve una situación caótica que atraviesan hoy las explotaciones. Los que dicen que aquí se autoriza el fracking mienten, porque a este plan de desarrollo, para analizarlo objetivamente, algunos le deberían restar a la ideología y sumarle a la responsabilidad. Muchísimas gracias, representante. Discutir con usted en el Parlamento no va a ser sencillo, nunca ha sido sencillo. Usted es un gran parlamentario y un gran contradictor de aquellas cosas en las que no cree. De manera que ahí lo hemos oído sobre el Plan Nacional de Desarrollo y esperamos que todo eso sea verdad. ¿Y quién se puede oponer a que volvamos a crecer siquiera al 4,5%? Siquiera, nadie, nadie. Nadie que esté en su sano juicio se opone a eso. Representante, muchísimas gracias. Bueno, ministro, un saludo, que esté muy bien.